Muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo espacio de Álzate Cuervo. Después de la eliminatoria mundialista que concita el interés de muchas personas en el mundo y particularmente en Colombia a través de la selección. Digo muchas personas porque siempre he pensado que nos han metido un cuento mal echado cuando dicen que todo un país se moviliza por un partido de fútbol. La verdad, diciendo de eso. Pero bueno, no vamos a hablar de fútbol. Ahí tenemos un tema que esperamos sea de su agrado. Nos vamos a salir un poquito de esa órbita de reírnos como lo hemos hecho quizás en los últimos dos capítulos, espacios que hemos dedicado a Álzate Cuervo. Esta vez queremos hablar de un tema que lleva la inspiración de la conciencia de nosotros como padres y seguramente de nuestros hijos como sujetos que hacen parte de la familia. Y para ello vamos a hablar de la crianza. Hoy se cita, si se quiere, para quienes somos de una época distinta, generación X, como en el caso mío, o sea que pasamos de los 50 años, incluso de aquellas generaciones que son más atrás, baby boomers, por ejemplo. Eso es una serie de terminologías que maneja el marketing para diferenciar las etapas que hemos vivido los seres humanos, desde un concepto muy del marketing en sociedad. Y los jóvenes de ahora, que son una generación alfa, les voy a contextualizar: alfa, los que han nacido después del año 2010 y ahora por el 2025, pues escasamente están llegando a los 15, 16 años. Nosotros, cuando decía los de la X, somos personas que nacimos que más o menos por allá en el año 68 en adelante, hasta tal vez 76, 78. Entonces, ese tipo de generaciones somos. Obviamente que el tema de hoy, nos abarca a todos, a los padres de 50, de 60, de 70, y a quienes ahora se hacen padres con 20 o con 30 años, no con 20, no con 30, o 30 y algo más de años, 40 tal vez. Como siempre, saludando a la gente que está con nosotros, a Christopher, a Juanca, a Patricia Elena, a Haider, a Freddy 660, que se han unido con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este envío. Arranquemos entonces en materia. Vamos a hacer un paralelo dentro de lo que propone la crianza respetuosa y lo que se dice, la tradicional. La respetuosa, partamos de definirla. Dice, aquí hay unos padres que son comprometidos, que proporcionan un ambiente seguro, amoroso y estimulante para el desarrollo de los jovencitos o de los niños. Aunque la otra teoría dice otra cosa, diría que los padres de nuestra época también se ocuparon de darnos seguridad. El concepto de amor creo que no se afinca de la misma manera, porque ellos son más mecánicos a la estructura de la sociedad. Entonces voy a la segunda parte. La creencia tradicional dice, es esa que se pasó de generación en generación, por eso muchos como yo salimos a decir de manera equivocada diría yo, que a nosotros nos supieron levantar. Yo no lo comparto. Hay cosas de las que nos supieron levantar totalmente, pero decir que todo fue perfecto, no. Ahora, va a depender también del tipo de sujeto que haya sido su padre o su madre. En el caso mío, pues mis padres iletrados, pero mi padre un hombre que lo fundamentó la vida como caballero, y mi mamá una señora, toda una dama de familia. Entonces digamos que yo no tuve problemas frente a eso, y muchos de ustedes no tuvieron problemas frente a esa situación, pero hay muchos otros que sí tuvieron dificultades, con padres borrachos, autoritarios, groseros, machistas, en una sociedad patriarcal, que hicieron que sus hijos, sobre todo los hombres, crecieran con esa misma situación o con esas mismas ínfulas. Saludo para Víctor Hugo, para Lorena, para Saray, para Cooper, que también están con nosotros. La gente del barrio P2 en Risaralda, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, entonces ya visto esto, revisémoslo. Entonces, la tradicional se mete mucho el tema del autoritarismo, la autoridad, estructurada a través de normas, valores, pero unos valores y unas normas que se generan a través de un concepto de sociedad y de cultura. No de una asunción conceptual de cada sujeto, sino que es lo que la sociedad vea bien. La sociedad te ve bien, puede decir cualquier cosa, si vas a misa los domingos, pero te ocupas de que te vean salir de misa los domingos. La sociedad te va bien si vas al colegio, o si ibas al colegio y repetías todo lo que el profesor decía y nunca estabas en desacuerdo con él. La sociedad te veía bien frente a los valores de esa sociedad, pero no frente a tus propios valores, que es algo que después podremos tocar. Entonces, bueno, para no darle más vueltas a esto, ya habiendo hecho esa connotación frente a las dos temáticas, miremos entonces algunas características de una y la otra. Me encantaría que ustedes nos propusieran sus puntos de vista, porque de eso se trata,
no quedarnos únicamente con lo que dice quien habla, sino que ustedes también tengan la posibilidad de manejar conceptos frente a lo que hoy decimos. Pero arranquemos. Una característica, y de una vez la enfrentamos, de la crianza respetuosa es el respeto y la empatía. Es el reconocimiento por la necesidad, por las emociones y la comprensión hacia los hijos. Sí, hay que entenderlos, y son distintos a nosotros. Nacieron en una etapa del mundo distinta. Usted y yo tal vez jugamos canicas, jugamos trompo, ¿sí? Ellos no. Ellos nacieron tal vez con un celular a un lado, y sobre todo los de ahora, los de la generación alfa, o esos de la generación que estuvo antes, que los millennials, los millennials son otros de 30 años más o menos. Hay una generación que es la generación Y. Ellos, digamos que tienen unas edades más cortas, pero nacieron con un celular a un lado. Entonces nosotros hemos querido hacer notar que deben tener los mismos gustos de nosotros. ¿Por qué ellos no juegan como nosotros? Es que nosotros pasamos muy rico con los amigos compartiendo. Esa fue nuestra etapa. La de ellos ha sido distinta y seguramente los lleva a otro tipo de cosas. ¿Qué dice la creencia tradicional frente a eso? Aparece una figura paternal, un padre fuerte, normalmente muy machista, que toma decisiones de manera unipersonal y se hace lo que papá dice. Por eso diría yo que en nuestra época, en nuestra etapa, hay muchas personas frustradas, porque fueron ingenieros porque papá quería que fueran ingenieros. Se hicieron del partido X o Y como políticos porque papá era el partido X o Y. Se quedaron viviendo en el pueblo porque papá quería que se quedaran viviendo en el pueblo o que se fueran para la ciudad. Muchos fueron a entregarle parte de su tiempo productivo a las Fuerzas Armadas del país porque su papá quería verlo como un militar, aunque no supiera por qué iba a pelear. Que eso siempre lo voy a mantener, y cuando quieran hacemos un programa y nos encontramos conceptualmente frente al tema. Estoy convencido que el 95% de quienes toman las armas en ambos lados, buenos y malos como llaman aquí, o malos todos o buenos todos, yo no sé, no tienen idea de por qué lo están haciendo. La única idea clara que tienen algunos es: no tengo más que hacer y necesito una librita militar, o los otros: se está muriendo mi familia y me voy a darme plomo con otros para que me paguen un salario. No la veo de otra forma realmente. Sigamos, entonces, el tradicionalismo de eso hace que muchas personas no sean felices, muchos niños sean felices, porque deben acometer todas las situaciones que papá e incluso mamá determinen dentro de lo que ellos llaman un buen desarrollo del sujeto. Entonces ahí ya tenemos un enfrentamiento y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Sigo saludando por acá a María Pureza, a Sebastián Pitt, a Emma, a Luz Adiela, que están con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué más se plantea? Dentro de la crianza respetuosa, que digamos es la moderna, se habla de comunicación abierta. Aquí hay un respeto entre padres e hijos para conversar. Me parece que ese camino es muy viable siempre que ese respeto se mantenga. Ahora, hay una cosa que pienso que tomando de atrás hay que tener. Creo que el autoritarismo no es bueno en ninguna cosa, pero sí es importante la autoridad. El padre debe tener un semblante de autoridad manejado bajo unos preceptos de diálogo, de comprensión, de cercanía con sus hijos, pero sin colocar lo que él piense siempre por encima del sentir del otro. Como siempre, mi querido amigo William Giraldo de los Estados Unidos presente, ya sacó la manito. Willy, ahí vamos detrás de la Powerball. Yo no sé si sigo creciendo o nos la ganaron. Estamos en 484, no. Vamos a partir, mi querido amigo. Muy bien. Entonces, decía que hay una comunicación abierta, mientras que la crianza tradicional habla de obediencia y respeto. Por eso, quizás fue una de las cosas que cuando comienzo a montar este programa me llamaba la atención, es que a nosotros nos dijeron desde niños que hay que respetar a como dé lugar a los padres, a los abuelos, a los mayores, a los maestros. Hay un respeto devocional que se hace desde el punto de vista de los valores. Claro, lo que usted como sujeto a mí me representa y yo le represento a usted, para que ninguno de los dos pretendamos pasar por encima de nuestra forma de ver el mundo, de pensar o de actuar. Esa está definida y es innegociable, debe existir. Pero me parece que en la época nuestra, cuando se habló de obediencia y respeto, lo veían de otra manera. Papá tiene la razón, cualquiera sea su forma de pensar, mamá igual. Los abuelos los llamaron sabios, yo nunca los he visto como sabios, con todo respeto.
Eran sabios y entonces ellos eran los que determinaban cómo el sujeto tiene que actuar. Y peor aún, el profesor, maestro, como usted lo quiera llamar, era el dueño del conocimiento, de la razón, de la lógica, del intelecto. Cosa que hoy, a mi edad, y desde que era más chico, más joven, me di cuenta que eso no es abrupto. Saludo para Glorita Bermúdez, igualmente para Osvaldo, que siempre está con nosotros, Osvaldo Antonio García, el hermanito de mi querido amigo Beto. Entonces, hay que ir mirando, hay que coger también de acá, porque ahorita está menos, pero parece que Fernando se le pidió que él tuvo, digamos, él y muchos de nosotros tuvimos una forma de haber crecido siendo personas disciplinadas, correctas, honestas, honradas. Sí, eso se lo debemos un poquito a la rigidez también, no lo podemos negar. Por ahora pareciera ser que hay más desacatos del crecimiento, del desarrollo del sujeto a través de la enseñanza tradicional a lo que propone la crianza moderna o respetuosa. Pero ya vamos a ir confluyendo con las fuerzas. Aquí viene otra de la crianza respetuosa, establecimiento de límites claros. Aquí comienzo yo a ver la cosa que cojea. Se establecen normas claras frente al comportamiento para que los niños entiendan cuál va a ser o cuáles son las consecuencias de sus acciones. En teoría, maravilloso. En la práctica hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque los niños, si bien tienen una influencia muy grande en nosotros, particularmente pienso que la coformación de los niños tiene un 60, un 70% de lo que nosotros los padres hagamos por ellos o les digamos a ellos desde que están en el vientre de la mamá. Desde ahí mismo, no después, desde ahí. Si hay una gran importancia en lo que nosotros hacemos. Hay otra cosa que viene como presión social elaborada a través de su entorno. Entonces uno puede pedirle a un niño que nace en un entorno muy complicado, que vea las cosas de una manera muy sencilla, respetuosa, altruista, como usted lo quiera ver, cuando tiene todo ese mare magnum de presiones encima. Entonces, no es tan fácil decir que usted le va a decir al otro que tiene estas limitaciones y que de acuerdo con ello se debe comportar. Ahí creo que sí debe aparecer un poquito la presión. Si usted me lo pregunta a mí de manera descarnada, cruel, ¿cuál pensaría usted que es el problema de los de mi generación? Los de mi generación nacieron con los ojos tapados, creyendo que papá y mamá decían toda la verdad. Por eso, aunque muchos han pasado por la universidad, se siguen matando que porque unos son de una política y de la otra. Y todos saben que los jefes políticos de un lado y del otro son unos pícaros. Pero los defienden porque les enseñaron a ultranza desde niños a pensar que esos sujetos son portadores del progreso de las naciones, cuando lo único que son unos intermediadores de ejecución de acciones, sin que no deje de mediar sus intereses particulares que hacen que se enriquezcan con el erario público. Se los digo en español sencillo. Hacen la labor que tienen que hacer, pero roban. Y usted, porque es azul, porque es verde, porque es amarillo, porque es naranja, defiende a cada uno de esos colores. Y los demás colores son atroces, son corruptos. Eso se lo enseñaron desde que era niño. Y a usted también le enseñaron desde niño, o a muchos les enseñaron desde que eran niños, que si usted no va a misa los domingos es un mal ser humano, que tiene que darle plata al cura, aunque el cura tenga más dinero que usted. Aunque muchos curas hoy tengan las arcas llenas, sus neveras llenas, mientras muchos de nosotros tal vez no las tenemos, y peor aún, muchos de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de los no conocidos de esta sociedad, se mueren en la miserableza, mientras a esa iglesia que defienden no hace nada por ellos. ¿Producto de qué? De unos padres que les indilgaron cosas, que les dijeron esto hay que actuarlo así. Entonces aquí tomo de las dos. Los jóvenes de ahora no tienen, no sé hasta qué punto se les va a dar tanta libertad para que ellos entiendan cuáles son los límites. Si nosotros como padres somos culpables también, y de niños, cuando siempre lo he dicho, cuando la niña tiene escasamente 2 o 3 años, él le pone una berraca minifalda y le colocan labial y la peinan no sé qué. Entonces, claro, la zurrona, ¿cómo va a crecer? Como una meretriz. Eso hacen cuando las visten así, unas meretrices. Y el peladito que tiene los 4 años va y se hace el peinado de Mario Baracus y se coloca trencitas y se rompe las orejas y después le rompen otras cosas. Y la culpa es de quién? De nosotros como padres. Desde peladitos hay que colocar. Entonces es la sumatoria de las dos condiciones. Aquí me encuentro con las dos. Respetuosa, hablemos con el otro, pero hablemos con un principio de autoridad, no de autoritarismo.
pero también de autoridad cuando decimos estas cosas. Por mi recorrido, por mi experiencia, por lo que he podido experimentar, hay que saberle dar manejo. Entonces creo que aquí sí confluyen un poquito de las dos. Saludo para Glorita, que como siempre está con nosotros, para Jason Alejandro, para Caliche, para Gabri, Ravientas, ya se uno por acá dice, y como siempre a mis amigos de que se mantienen pendientes, a José Fernando Cárdenas, don Wilmar, sé que está por ahí, don Wilmar Henao está en el fútbol, pero él muy juicioso siempre ve la repetición, al Flaco Oliveros en España, hay que saludarlo porque el Flaquito cuando puede lo ven directo 3 veces en diferido, pero para todos ellos, como siempre, salud. Sigo por acá. Se habla mucho de la etapa nuestra de la obediencia punitiva. Esa obediencia punitiva, Lore, audiencia, es la que hizo que a nosotros de niños nos dieran castigos. Si usted me pregunta a mí, creo que de pronto en ocasiones los padres, sobre todo esa época, se pasaban con el tema del rejo y el juete y el palo, porque a mí no me tocó, pero sí entiendo que mis hermanas algunas les pegaron con algún tubo en la cabeza o alguna cosa de esas. ¿Sí? Creo que de pronto a veces se pudieron haber pasado. Pero si uno mira, hace un paralelo con lo de hoy, a mí me parece que sí hace falta de vez en cuando una correcta. Hay que meterle la manito. Lo que pasa es que aquí en Colombia, países como Colombia, se inventaron una cantidad de leyes, de normas, que son prejuiciosas y que hacen ver a los dictadores de las leyes como los inspiradores de la paz. No le pega a su hijo porque necesitamos construir una sociedad mejor, pero cuando ellos son corruptos no importa que estemos construyendo una sociedad peor. Entonces se inventaron esas cositas, como se inventaron el famoso bullying. A mí de niño muchas veces me dijeron negro. La verdad nunca peleé por negro. Recuerdo que alguna vez alguien me dijo negro marica. Ya la segunda sí me ofendió, pero ni siquiera porque marica sea sinónimo de filipichino o homosexual. Es de idiota, y yo de idiota no tengo nada. Entonces, yo no me puse a llorar como hace, por ejemplo, ese que juega fútbol en el Real Madrid, ese brasileñito que no juega sino a ratos, el Vinicius, que cada que le dicen negro, es negro, que quiere que le digan hombre, como una Nacirmón. Cada que le dicen así, se pone a llorar y hace pucheros. Yo no me puse a llorar como él, sin haber llegado al Madrid ni haber sido futbolista profesional. El otro ni siquiera me chocó que me diga negro, pues si soy negro, ¿qué problema? Pero sí me dijo marica, yo lo asocié a ser tonto, insisto, no a ser filipichi ni homosexual. Entonces, no le dije nada, simplemente a la siguiente, tenga. Le pegué su recogida, 3 meses por fuera de la cancha. Entonces ya cuando me lo volví a encontrar le pregunté, venga, ¿qué ha sabido de su contrincante marica? Pues, ¿qué hizo? Correrme todo el tiempo porque sabía que se había encontrado con alguien que pues, digamos que hacía efectivo lo que le tocaba hacer efectivo en vez de ponerse a llorar. Bueno, entonces creo que sin saltarse al tema del castigo desmedido, a esos artinos de hoy sí hace falta que de vez en cuando les hagan sentir el brazo fuerte. ¿Por qué la educación en Colombia cada vez es más mala, más mediocre? Porque a nosotros nos tienen atados, porque a nosotros no nos dejan hacer nada, porque llega el que no quiere realizar absolutamente nada, el que quiere ir a mamar gallo, el que va a estudiar simplemente porque en la casa no se lo aguantan. Y a nosotros nos toca ir allá a hacer un esfuerzo sobrehumano tratando de engancharlo, de motivarlo. Entonces, claro, los que no son profesores o los que trabajan en otra esfera dicen, no, pero es que usted lo puede motivar. Tan sencillo que es decirlo, venga, hágalo usted. Entonces, con todo respeto, dígale a su director o a su rector, venga, hágalo usted. Lo que pasa es que ellos hablan desde allá, pero no están acá. Entonces piensan que todo es muy sencillo. Entonces, eso a nosotros nos tiene así con las manitos agarradas, coartados. Que los vagos hay que mantenerlos porque el sistema le encanta tener a los vagos. Los vagos son el futuro, muchachos, del dominio político. En la medida que haya más burros en el sistema, la política y la politiquería se hace imperante y eterna. Sempieterna, dirá algún aliñado por ahí. Entonces, sí hace falta soltar ese tipo de conceptos demagógicos y de vez en cuando pegarles. A nosotros alguna vez nos pegaron, y creo que eso a uno le sirvió. Papá no, mamá sí me pegó algunas veces, y aunque en su momento me molestó, y reconozco que algo me sirvió. Igual. Entonces creo que las dos partes hay que coger, ¿no? Aquí encontramos cositas similares. Otra de las propuestas que tiene, saludo más personas para continuar. Jason Alejandro, a Luis Fer Muñoz, Javier Capera, a Paula Ríos, a Caliche Anduki.
Por aquí también está Leida Restrepo. Muchas gracias. Saludos a Dianita Restrepo, que también nos acompaña de manera muy seguida. Humberto Castro, que también se habitúa a estar con nosotros. Hablemos de otra de las características que tiene el tema de la crianza respetuosa. Habla de los... Bueno, aquí creo que tengo una inversión. Aquí tengo una inversión. Lo que dice la crianza respetuosa es que permite que los niños exploren su identidad, intereses y emociones. ¿Eso contra qué va? Que con la crianza tradicional hay unos roles de género estrictos. Si usted es niño, tenía que ser un varonzote. Entonces usted tenía que tomar aguardiente como su papá, ser prostituto como su papá, ser peleador como su papá, trabajar como un burro como su papá, trabajarle a otro, no cuestionar al cura, idolatrar al político, llorar por el equipo de fútbol de su corazón, porque usted tiene que ser como su papá. Así se lo pintaron en la tradicional. ¿Qué le dicen ahora en la otra? Permítale al niño, y las niñas, eso le decían a los niños: sea guapo, sea berraco, no llore, no sea tal cosa. Y a las niñas le decían: sea sumisa. A las niñas de esa época les enseñaron: recuerden, usted se casa para que cuide a su marido, para que le haga la comida, para que le limpie el piso, para que le planche la ropa. Recuerde que usted sin su marido no puede vivir. Así enseñaron la crianza tradicional. Ahora lo que se busca es que cada quien tenga una identidad y sus intereses, ¿sí? Abiertamente, que la gente salga del closet, que usted por genética, por lo que quiera, es homosexual, séalo, realícese, viva. En la época nuestra eso no se podía, era una deshonra, un deshonor, si se me permite el término, que usted tuviera un familiar que fuera homosexual. Hoy no, cada quien tiene derecho a hacer sus expresiones. No comparto es esa división tan larga que hay hoy en día, F, Q y P y H más y menos y W, y en este dicen que la potencia 4, se inventan una cantidad de cosas, pansexuales, binarios. Yo pienso que hasta tampoco, simplemente los que son heterosexuales, los que son homosexuales con algunos rasgos distintos y se acabó. No comparto eso, pero que cada quien tenga su forma de ser, pues que lo haga. Entonces hoy en día se busca que usted se identifique, que usted tenga la posibilidad de sentarse a hablar con sus padres y decirle abiertamente: mire, a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres. En la época de nosotros eso era imposible, por eso mucha gente tal vez se suicidó, tal vez muchos otros se fueron de la casa, porque claro, era una cosa loquísima para una familia entender que tenían a un homosexual ahí. Entonces ahí va viendo uno como cositas que de pronto pueden ser más interesantes dentro del planteamiento de una que de la otra propuesta. Sigamos por acá. Jerarquías familiares, respeto mutuo. Cuando se habla de la crianza actual o respetuosa, se busca mucho que haya diálogo, comprensión entre los padres, que nosotros seamos unos guías, creo que sí. Insisto, si uno desde que los niños están en el vientre de su madre comienza a hablarles sobre las cosas como que uno cree son valiosas, importantes, buenas, estoy convencido que ellos cuando nacen ya tienen parte de eso interiorizado, porque el cerebro humano es una esponjita absorbente cuando está pequeña, pero lo hace desde el primer momento porque él está aprendiendo a cada instante. Entonces desde ese momento, y cuando está niño, usted comienza a hablar con él, a guiarlo, no a imponerle. Él debe ir asumiendo ese tipo de información. Cuando el niño comienza a crecer, cuando el niño tiene una capacidad de interpretación de la información y raciocinio de ideas, se debe sentar con usted y hablar. Obviamente, creo que sí es importante que el padre se mantenga en la propuesta de: tengo esta experiencia, le puedo contar desde mi experiencia. Cometí estos errores, le puedo contar desde mis errores. Y que sea el otro el que experimente, porque ahí entra otra frase que es común: nadie experimenta por cabeza ajena. Si uno experimentara por lo de otro, no habría un solo muerto más en una moto. Pero la gente no experimenta. Saludos, me dice Sandra María, cordial saludo para Sandrita. Nadie experimenta por la cabeza de otro. Entonces, si usted experimentara por otro, entonces, mire, se mataron 3 personas porque iba muy rápido en una moto y un reguero de aceite los tiró y chao. Entonces usted, no vuelva a correr tanto porque... Pero como siempre nosotros estamos pensando: eso no le pasa a los vecinos, a mí no. Entonces uno no aprende por lo que le sucede a otro. Entonces vuelve al caso en el que estamos.
Como no hay esa posibilidad de experimentar por lo otro, usted dialogue, proponga, muestre, exponga sus realidades como padre, y el otro sujeto deberá tomar esa información y con base en eso mirar qué le conviene, qué no le conviene. Creo que uno va hasta donde más se puede, hasta donde más se puede. Lo que no implica acá, lo que creo que no tiene campo, es el integrar la orden unilateral del sujeto padre frente al pensamiento del otro. Porque eso lo que hace es crear una barrera, y en la medida que usted más le imponga al otro, el otro menos va a cumplir. Dicho de alguna forma, creo que estamos llenos de ver muchas niñas que sus mamás las cohibieron demasiado, tanto que después se convirtieron en unas golfas. Aunque bueno, alguien también podrá decir, viene lo contrario. Yo soy una dama gracias a mi mamá. Sí, de ambos se ve. Saludo para Homagi. Me dice que saludo con mucho cariño, muchas gracias por estar con nosotros. Para Dani, que también está con nosotros acompañándonos hasta ahora en la noche. Bueno, antes de seguir, 7:55, el tiempo pasa muy rápido, Lore. Hoy vamos más cortico. Como siempre, los invito a que cuando ustedes quieran comprar relojes de las mejores marcas, vayan a Sport Watch, segundo piso, Centro Comercial Fundadores, mano izquierda. Allá preguntan por Luis, un gran anfitrión. Además hay reparación de relojes y se venden las pilitas, todo este tipo de cosas ustedes las pueden contar allá. Restauración de relojes, algo muy llamativo, relojes muy finos, lo que usted puede conseguir en Sport Watch. Y para Rizalda, pronto que vamos a ir a hacer cositas, pues vamos para el negocio de Villegas. Hay que ir donde Villegas porque realmente está la entradita, el rancho. Hay unas bebidas, pues al que le gusta tomar, de todas las bebidas que usted quiera, y una comida exquisita, adicionalmente una panorámica excepcional. Bueno, sigo por acá. Se habla entonces del respeto mutuo, el diálogo y la comprensión entre padre e hijo. Hoy, en lo que propone la crianza respetuosa, eso se puede hacer en la medida que desde que estén niños comencemos a decirles que hay que tener concepto, hay que tener criterio, a fin que a través de ¿qué? De la experimentación, no obstante la corta edad, y de la intelectualidad ganada a través del estudio de fenómenos, ya sea por lectura, por investigación o por observación. Cuando usted sus hijos los lleva allá, sus manos le responden. Pero cuando usted los dice, no, tome aguardiente como su papá, dese la jeta con el otro, usted la hace ahí con patán, pedazo de baboso que no sirve para nada. Entonces eso hay que revisar. La jerarquía familiar es una de las cosas que de pronto comparto yo y no estoy de acuerdo con lo que vivimos nosotros. La jerarquía familiar, que es propia de la crianza tradicional, dice que los padres toman las decisiones y que el hermano mayor es el más sabio después de ellos. No. Los hermanos mayores igual hay que escucharlos, hay que aprenderlos, por eso se habla de diálogo respetuoso, pero de decir que el hermano mayor sea el non plus ultra, no. De hecho, suele ocurrir en el tradicional, y creo que lo vivimos muchos, que la carne más grande era para los hombres, que primero le servían a los hombres, ni siquiera a los niños. Eso hoy en día ha cambiado. Hoy en día se ocupa más de los niños. Pues se supone que desde el punto de vista energético, ellos tienen menos aguante que nosotros. Nosotros sumamos calorías de manera desordenada a través de una cantidad de comidas, mientras que ellos mantienen, digamos, una dieta más balanceada a través de lo que le ofrece el organismo humano a través del alimento que les da sus madres inicialmente, ¿no? Quienes pueden hacerlo, porque otras de pronto tienen limitante, hay que aplicar a algunos alimentos que son sintéticos, no es el término, disculpa, algunos alimentos que son procesados como para que tengan algo de cercanía a la leche materna, por ejemplo, como la leche esta que venden en polvo, lactantes que conocimos y que compramos de papás. Bueno, entonces el tema de las jerarquías familiares, a mí jerarquía familiar me parece que no, que siempre después de papá viene el hermano mayor y uno tiene que estar ahí calladito. Alejo Hernández, cordial saludo para Alejo, igualmente para West Clips. Me gustaría que me dijeran el nombre porque es que a veces es como aparecen en el TikTok o en Facebook. Pues sigamos. ¿Qué dice la crianza respetuosa? Dice que los niños, el padre da ejemplo. Sí, creo que nosotros estamos hechos para dar ejemplo, con energía también, pero dar ejemplo. Un hijo va a recoger mucho de lo que ve. Si usted es un papá que se ha ocupado por prepararse, o no prepararse, pero luchar la vida, ser echado para adelante, trabajador, juicioso,
comprometido, responsable, disciplinado, el niño asume eso. Pero si usted es todo lo contrario, como la canción que estamos escuchando ahora, Lori, si usted es el papá que se toma la plata del mercado y después los pobres niños no les llevan nada, pues ¿qué van a aprender? Entonces nosotros somos ejemplos, somos el molde. Voy a hablar en mi caso. Cuando estoy pensando en que nazca mi primer hijo, Carlos Fernando, yo me tomo 2 años sin tomar mi solo aguardiente. Y siempre pensé que mi hijo Carlos Fernando debía tener un hermano. Entonces me quedé 3 años más sin tomar mi solo aguardiente. De pronto en adelante me tomé alguno, pero sí me quedó clara una cosa. Mis hijos podrán decir de mí cualquier cosa. Papá a veces es radical, impulsivo frente al tema de su intelecto y de su forma de ver cosas, pero jamás podrán decir a mis 52 años, a los 21 del mayor y a los 18 del menor, que me vieron borracho. Nunca, nunca me lo permití. No estoy diciendo que nunca tomé. Muchos de mis amigos ven este programa. Fui un bebedor fuerte hasta los 21 años. Pero mi hijo mayor nace cuando tengo 32. Entonces de ahí hubo mucho trecho, ¿no? Entonces ese tipo de ejemplos. Mi amiguita Marta Cecilia Rotavista, hace rato que no sé de ella, en Río Suso, cordial saludo. Qué bueno tenerla con nosotros. Para Esteban, que también está, para Alberto, para Toto, para Alejandro Hernández, que también los saludé, cordial saludo. Sigo por acá. ¿Qué más nos dicen? Esto de la autoridad del ejemplo, ya lo dijeron. Bueno, en el caso de la crianza tradicional se habla mucho de la autoridad. Realmente los padres de nuestra época, tal vez muchos de nosotros, no hago parte de eso, pero tal vez muchos de los de mi época, crecieron con eso que les entregaron por generación tras generación de autoridad. Yo soy el que pienso, yo soy el que pongo la plata, yo soy el que pongo las condiciones, yo soy el que defino. No. Bueno, rápido porque el tiempo vuela. Voy a hablar lo que pueden encontrarse frente a los dos tipos de crianzas de espectros generales. La educación. ¿Cuál es el enfoque de la crianza respetuosa? Básicamente se busca que el sujeto sea activo, participativo y que tenga pensamiento crítico. Eso le busco yo con mis alumnos, con mis aprendices. Pensamiento crítico, hermano. Fernando, su instructor, su profesor, no se las sabe todas. De hecho, ni siquiera las que yo creo saberme son verdades, son solo mis realidades. Me gusta que me cuestionen, me gustan que me pongan paréntesis. Me encanta tener alumnos que me pongan a pensar, que me cuestionen. No decir que me frustra, pero me desencanta a veces cuando tengo grupos donde la gente no me cuestiona. Si uno ha hecho lo que ha hecho en la vida es para que lo cuestionen, qué rico. Pero cuando hay un poco de paquidermos allá que no dicen nada, ahí es donde uno comienza a decir, vale la pena ser profesor. En cambio, cuando alguien te pone a pensar o te rebate con argumentos, con ideas, dentro de los marcos de respeto de las partes, qué bacán, qué chévere. Entonces, la educación tradicional, por el contrario, es autoritaria o fue autoritaria de control. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor era el que sabía y a usted le tocaba cantarle, recitarle, hacerle un poema al profesor como él quisiera. Te recuerdo que los profesores de la época mía, pues yo les agradezco muchas cosas, pero yo sé que hace parte de la etapa, de la época, ¿no? Pero hoy en día lo veo como una tontería. Señor Alzati, defíname, puedo decir cualquier marketing. Y entonces el tipo tenía escrito la AMA, la Asociación Americana, la AMM, la Asociación Americana de Marketing, dice, el marketing es una actividad que está hecha para que toda la... Tenía que declamarlo como a ese sujeto le parecía. Y si me tragaba la palabra me decía, se equivocó, tiene 4. Señor, yo le digo al señor Pérez, ¿qué es marketing? Profe, es una actividad que a mí me permite generarle solución a las necesidades de la gente y a mis rendimientos. Perfecto, eso es, papi, déjelo así. Entonces, que piensen, que vean las cosas distintas. Desde la sexualidad, el modo tradicional que decía, eso era un tabú. Los papás con uno hablaban de sexo. No, jamás. Conmigo nunca lo hicieron. ¿Qué iban a hablar ellos de que mire, que cuidado con acostarse con ella sin un condón? Se jalaban el pelo. No, que entiendo, mis padres son personas que superan los 80 años, ¿no? Entonces hay que entenderlo. Pero claro, ellos nacieron en la época que la religión les dijo que el condón no se podía utilizar, entre ellos que le nacieron que utilizaban condón. Que si usted se acostaba con más de una persona al tiempo, no, pues pecador,
como más le dicen a eso, cantidad de cosas. Entonces los tradicionalistas tenían tabúes y tenían muchas vergüenzas. Los de ahora que no es tampoco como hacen muchos, como me contaban una anécdota hace poquito, que la peladita se perdió 3 días, fue a acostarse con el noviecito y apareció y la mamá le dio pico. No, tampoco. Tenga, o fuera, váyase a andar el mundo a ver cómo le va. También hay que tener fuercita. Pero para que eso no pase hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de sexualidad, hay que hablar de responsabilidad, diálogo permanente y continuo. En política, sí, lo de mi época fue bárbaro, lo tengo que decir, pues mi papá no fue muy político, pero sin embargo tenía sus cosas. Usted es conservador, ¿por qué es conservador? Oiga pues, que porque el abuelo fue conservador, oiga pues. ¿Y qué es ser conservador? No sabían, ¿no? Ser conservador es seguir a Mariano Espina Pérez, o lo que hubiera hecho Laureano Gómez, que era el que le daba bala a todo el mundo, según me contó la historia, ¿no? Entonces, lo que ellos digan, porque ellos son los próceres conservadores. O sea, liberal, porque Enrique Olaya Herrera fue presidente liberal, ¿no? Entonces, no tiene sentido. Desde el campo político, desde la estructura de pensamiento, filosofía y raciocinio político, ¿qué es el liberal? ¿Qué es ser conservador? Liberal propenso al cambio, conservador, statu quo, permanencia irrevocable de lo que está. Pero nunca supimos eso, pero usted tiene que ser conservador, tiene que ser liberal, o tiene que ser uribista, tiene que ser petrista. Así usted no tenga ni idea de cuáles son las convenciones de cada uno, ¿no? La política de hoy, ¿qué dice? Nosotros, ¿qué le decimos a nuestros hijos a través de la política? Hermanito, piense, mire, analice, ¿qué hacen estos sujetos? De tanto malo, ¿quién es medianamente bueno? De tanto que proponen qué se puede sumar o qué no se puede sumar. Piense qué podemos hacer con el voto en blanco. Hoy tenemos una cantidad de camarillas en el Senado que luchan en contra de los intereses de los más humildes. Entonces yo les digo a ustedes, ahorita vienen las elecciones, piensen, analicen, hermano, ¿qué le están quitando a usted? Y con base en eso, entonces a esos 8 o 10 que a usted que es más pobre que cualquiera de nosotros, le están quitando la posibilidad de no vote por ellos, vote en blanco y los comenzamos a sacar. El día que ese voto en blanco les gane, les vamos a generar muchos problemas a todos. Del partido de la Y, de la X, de la Z, de la K, de todos. Y para terminar con la religión, en la tradicional, entonces, eso era un tema incuestionable. Los padres nos enseñaron dogmas como que la cruz es bendita, oiga. Y se la ponen aquí los miércoles, eso les queda horrible, pero bueno, se la ponen los miércoles. No saben ni por qué se ponen eso. ¿Cómo va a ser bendita una cosa donde matan a un ser bueno como Jesucristo, hombre? Es que él no escogió la cruz, eso es carreta. La cruz era el mecanismo de martirio más fuerte creado por el Imperio Romano en su época. Eso lo creó el imperio, porque antes estuvo la República Romana. Y no fue la época de la República, fue la época del imperio. Y ellos lo crearon para colocar a la gente, a todos los que ellos consideraban malos, y al pobre Jesús pues le tocó porque el hombre estaba en época de Poncio Pilato, ¿no? Y de Tiberio emperador. Pues claro, el hombrecito, venga, lo vamos a colgar papi aquí porque usted es igualito que a todos los demás. Y salen los pendejos así que la bendita, la sagrada, la única, la majestuosa. No, hombre, no jodas. Entonces eso nos lo enseñaron como dogma. Como dogma nos enseñaron que estos manes se reúnen allá en el papado, en el Vaticano, a hacer, ahí está de moda la película, a hacer el concilio, no, se me olvida la palabra clásica de eso. Yo lo llamaría una situación de tráfico de influencias, un cónclave, ¿no? Entonces se van al cónclave y la gente dice, no, es que ellos se van allá a cerrar los ojitos, a abrir las manitos, a abrir el corazón, porque Dios les va a decir, papi, el Papa es Fernando Alzate. No, ellos se van a negociar. Aquí hay 20, venga, nos conviene este man porque este man nos debe seguir teniendo muchacho, muchacha, finca y manejando la platica. Y el otro dice, no, los que son buenos, no, nos conviene este porque este quiere que seamos humildes, que seamos pobres, que amemos a la gente, que luchemos por la gente. Y se la pasan peleando así. ¿Quién ha ganado siempre? Incluido Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién ha ganado siempre? Los del lado de acá. Los que quieren que esta vaina sea igualita a la política. Una cosa de locos. Entonces, eso se lo debemos al pensamiento tradicional. Porque el pensamiento de la crianza respetuosa le dice a los muchachos, analice, mire,
determine y usted defina cuál va a ser su concepto de manejo espiritual. ¿Va a ser religioso o no va a ser religioso? Simplemente se va a dejar llevar por conceptos espirituales. Entonces, así funciona esto. Para terminar, obviamente esto es proceso, aparte de un proceso de investigación que hago dentro de mis lecturas y de otras cosas que como cualquier humano hago admirando en muchos elementos que hoy tenemos. Saludo para Silva Rosero, para Enar Pineda, para Sandra Milena, para Daniel, para Carlos Arturo Agudelo, que también está con nosotros. Muchas gracias, Carlos Arturo. Bueno, eso es una sumatoria de elementos que obviamente para usted casarán o no casarán dependiendo de su etapa, de la época en la vida en la que usted haya llegado. Insisto, recuerden que hay unos esquemas generacionales, así de manera desordenada. Están los que nacieron por el 24, los que nacieron en la época de la guerra, que fueron posguerra, hablo de la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que vivir un mundo caótico después de la Guerra Mundial. Luego viene otra etapa con el hipismo y todo esto que pegó fuerte en los años 70, esa es parte de mi época. Luego vienen los famosos millennials, que tienen otra forma de ver el mundo, la generación Z, si mal no estoy, que es la que aparece ahí, ahora los alfa. Entonces, hay realmente una dispersión conceptual a través de eso, pero si uno mira las generalidades, hay muchas cosas buenas que se pudieron haber adoptado de aquella época tradicional de crianza y otras de lo que se propone en la actualidad. Si ustedes me lo permiten, mi conclusión es: una vez le dije a un amigo, mis hijos son el prototipo de lo que les enseñé desde que eran unos parvulitos. Es más, desde que eran unos peticos. Desde allí comencé a hablarles. Mis hijos no son mejores que nadie, tampoco son peores. Pero mis hijos son niños que a esta edad de 21 y 18 aprendieron de papá. ¿Qué aprendieron de papá? Papá les dijo siempre con respeto: no vale la pena tomarse un trago. Lo más importante a sus 17 años, sus 16 años, no es haberse acostado con una mujer o con un hombre. Lo más importante a sus 16 o 17 años no es haber peleado con muchos como lo hizo con su papá. Lo más importante no es pensar como piensa papá. Siempre les dije, lo más importante es entender que los hombres somos sujetos de juicios críticos y que autoconstruimos nuestro porvenir. Por eso con orgullo hoy digo, mis hijos no se toman un trago, tal vez no se han acostado con nadie, si lo hacen pues lo bacano, pero sé que lo van a hacer con juicio. Y mis hijos hoy son diferencia dentro del concepto de sus logros académicos, porque están en algunas de las mejores universidades de Colombia con un papá que económicamente no podría darle eso. Pero la conformación de esos niños, de este sujeto con su madre, con la gente más cercana, hizo que asumieron responsabilidades en una fusión, en una simbiosis de la crianza respetuosa y la crianza tradicional. Porque mis niños, cuando eran niños, también los colocaba a 1 metro de mí y siempre les dije: en esta casa está prohibido fumar. Nadie fuma en mi familia. Y siempre les dice: en esta casa es obligatorio estudiar. ¿Pero qué se estudia? No lo que papá quiera. Lo que a los niños, lo que a los hombres del futuro, a lo que mis hijos los hiciera felices. Esa es mi razón sobre el tema. Muchas gracias, ha sido un gustazo como siempre encontrarme con ustedes en Álzate Cuervo. La próxima semana, ojalá, hoy es jueves, amor. Sí. La próxima semana, ojalá con un tema para que nos riamos, para que nos divertamos, porque quiero ir combinándolo. Temas, digamos, serios, temas de reflexión. Disculpen, no puedo ser ajeno a mi forma periodística porque soy periodista por convicción, no por un cartón. Por eso hice periodismo serio, no ese ramplonero que ustedes vieron el martes, que mi selección Colombia, que cuidado, perdemos, que no puede ser tan idiota. Cuando uno es periodista no se pone camisetas, uno habla de fútbol indistintamente que sea colombiano, peruano, uruguayo. Cuando era comentarista y jugaba a Colombia, hablaba de Colombia por dentro queriendo que ganara, pero hacia afuera siempre mostrando que era imparcial. Y cuando vengo aquí me mantengo impoluto en mis posiciones. Me mantengo diáfano y transparente, con equivocaciones según usted o con aciertos según usted, con equivocaciones y aciertos según quien habla, pero siempre con el alma abierta
aprender a escuchar. Ha sido un gustazo. Nos veremos la próxima semana, el día martes a las 7:30 con más Álzate Cuerpo. Lorena, Sacha, Cielito nos la puede dar por fuera y Max en el campo de producción de Álzate Cuerpo, y será hasta una nueva oportunidad. Buenas noches.